Hola a todos, hoy en Homemade en Casa les enseño a hacer lemon pie o pie de limón. Como les prometí en el video del merengue italiano, hoy les voy a enseñar a hacer lemon pie, que no es difícil de hacer, solamente se hace en varios pasos. Es delicioso y la mezcla entre lo ácido del limón y lo dulce del merengue es muy delicioso. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa. Para eso vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla fría cortada en cubos, 120 gramos de azúcar o media taza, 400 gramos de azúcar o 3 tazas y un cuarto, 2 huevos y una cucharadita de polvo de hornear. Como siempre, todas estas cantidades y detalles están en la cajita de descripción debajo. Comenzamos por tomar la harina y agregarle la cucharadita de polvo de hornear y mezclamos. Para el siguiente paso pueden usar una licuadora, una procesadora de alimentos o una batidora. Van a poner toda la harina con el polvo de hornear, luego van a agregar el azúcar y la mantequilla fría cortada en cubos y van a procesar. Yo siempre prefiero mi batidora, pero resulta en cualquiera de estas tres herramientas. Lo que queremos hacer es lograr como una especie de arenado con todos estos ingredientes. Una vez logrado esto, vamos a agregar los 2 huevos y vamos a seguir procesando, no por mucho tiempo, hasta que logramos una masa que se haya unido. Una vez que se forme el bollo de la masa, vamos a parar de batir, no hay que amasar, y vamos a volcar sobre un papel film o sobre una mesa y vamos a unir con las manos. No es necesario amasar, es mejor si no lo amasan. Cubren esta masa con un papel film o un plástico y lo llevan a refrigerar por lo menos 2 horas. Ahora vamos a preparar la crema de limón o también conocida como curd de limón. Para eso vamos a necesitar 200 centímetros cúbicos de jugo de limón o 3/4 taza, que es más o menos el jugo de 4 limones, 4 yemas de huevo, medio litro de leche o 2 tazas de leche, 60 gramos de maicena o media taza, ralladura de un limón, 200 gramos de azúcar o una taza y 50 gramos de mantequilla fría cortada en cubos. Vamos a comenzar por calentar la leche con la mitad de la cantidad del azúcar y la ralladura de limón sin dejar hervir. Luego vamos a agregar el resto del azúcar con la maicena y vamos a mezclarlo con un batidor. Esto se hace para evitar que se formen grumos. Luego agregamos las yemas y seguimos batiendo para unir un poco, y seguido de esto vamos a agregar el jugo de limón. Siempre usen jugo de limones frescos. A esta preparación le vamos a agregar la mitad de la preparación de la leche que se estaba calentando. Recuerden no dejar hervir la leche. Esto va a evitar también que se formen grumos cuando hagamos el curd de limón. Una vez integrados, vamos a volver a volcar toda esta preparación en el resto de la leche que seguía calentándose. Ahora a fuego medio vamos a seguir mezclando y no dejar de mezclar, eso es muy importante. Y cuando veamos que la preparación comienza a espesarse y a romper el hervor, vamos a cocinar por 1 minuto más.
Pasados 12 minutos retiramos del fuego y agregamos la mantequilla fría en cubos. Mezclamos bien hasta integrar. Trasladamos esta preparación a otro recipiente y vamos a taparlo con papel film tocando la superficie para que no se arme una costrita y te llevamos a enfriar por lo menos 6 horas. Ahora vamos a tomar la masa que teníamos en la heladera y vamos a usar un molde para tarta. Este es alrededor de 30 centímetros. Vamos a estirar esta masa, en lo preferible entre 2 papeles antiadherentes y que no esté muy gruesa, unos 6 milímetros de espesor. Vamos a estirarla y vamos a forrar una tartera. La mía es antiadherente, pero si la de ustedes se pegan, le ponen un poco de mantequilla para que no se pegue. Les recuerdo suscribirse a mi canal si no lo han hecho hasta ahora para seguir aprendiendo recetas para hacer en casa y compartir con sus amigos o en cualquier ocasión. Una vez que la tartera esté bien fonzada o forrada, vamos a llevar a congelar o a frizar mínimo por 2 horas y luego vamos a hornear unos 20 minutos a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Aquí está mi base ya horneada y vamos a pasar finalmente a armar el lemon pie o pie de limón. Aquí está mi crema de limón que está bien fría, con una cuchara la voy a despegar y esta es la consistencia que tienen. Voy a tratar de devolverle la cremosidad. Lo ideal es usar un batidor de mano y batirlo como si fuera una crema. Una vez que la volvamos cremosa, vamos a tomar nuestra base del pie, que tiene que estar frío, es muy importante, y vamos a rellenarlo y emparejarlo con una cuchara o también lo pueden hacer con una manga de decoración. Si les sobra crema de limón o masa sin hornear, pueden guardarlos en el freezer o congelar en un recipiente hermético. Por último, van a decorar con merengue italiano o también pueden hacerlo con merengue suizo, y aquí les dejo el link de cómo preparar estos merengues, que también los videos están en mi canal. Lo último sería, si tienen uno de esos sopletes de cocina, es quemar un poquito el merengue, pero bueno, yo no tengo uno y es solo una cuestión de estética. Vamos a cortarlo y van a ver lo exquisito que quedó, súper cremoso. Esa combinación del ácido con lo dulce es muy rico. Si les gustó este video, no se olviden de darme like, compartir con sus amigos y espero verlos a todos por aquí en el próximo video. Bye bye.